Muy bienvenidos, amados hermanos. El Señor les bendiga, les llene de gracia en este nuevo domingo. Estamos, primer día de la semana, para celebrar el culto al Señor. Domingo 14 ya de febrero. Celebramos el culto al nombre de Jesús. Así que ya que te estás conectando, recuerda compartir la transmisión para que otros puedan también compartir con nosotros este tiempo. Comenta ahí, pon en los comentarios: aquí estoy listo, dispuesto con la familia para rendir el culto a su nombre. Con alegría, con gozo, con toda la disposición del corazón vamos a presentarnos delante del Señor, porque sabemos que la reunión de los santos es donde Él envía bendición y vida eterna. Así que no menospreciamos este tiempo del culto, sino que participamos en él con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Participamos con expectativa de lo que Él va a hacer en nosotros, de su palabra, de lo que Él va a hablarnos esta mañana. Así que participa del culto en cada una de sus partes, en la adoración, en la alabanza, en la ofrenda, en la palabra. Sé parte activa de rendir el culto al Señor. Y vamos a comenzar declarando el lema de este año, que es que mi espíritu testifique con poder. Todos juntos, a la cuenta de tres veces vamos a decir: que mi espíritu testifique con poder, y vamos a orar presentándonos delante del Señor esta mañana. Todos juntos, 1, 2 y 3. Que mi espíritu testifique con poder, que mi espíritu testifique con poder, que mi espíritu testifique con poder. Padre, te damos gracias, Señor, al comenzar la semana te rendimos y dedicamos a ti, Señor, este primer tiempo. Este primer tiempo, Señor, lo consagramos para buscar de ti, Señor, para investigar en tu palabra, Señor, cuál es tu mensaje para nosotros, Señor, en este tiempo. Por tu Espíritu, Señor, tú nos guías, por tu Espíritu tú nos diriges, por tu Espíritu, Señor, tú alumbras nuestro corazón. Te pedimos, Señor, tener éxito en el culto esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos llene completamente. Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana para recibir de ti bendición, para recibir vida eterna. Que mis hermanos, Señor, que están en casa, en familia, oyendo, Señor, y participando del culto, reciban toda bendición, reciban la plenitud de la gracia, de la vida eterna en sus corazones, y sean, Señor, receptores de tu abundante gracia esta mañana. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor, que tú pongas palabras en nuestra boca para adorarte, palabras de gratitud, palabras, Señor, que expresen la fe que está en nosotros por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón esta mañana. Hola mis hermanos, aquí les mando un gran saludo en este día donde le rendimos el culto al Señor. Les quiero compartir aquí una pequeña lectura que está en Juan 8, el verso 31. Dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante ahí en el verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como podemos ver ahí en la palabra, nos comparte y dice que si nosotros conocemos la verdad, si nosotros vamos a sus palabras, seremos verdaderamente libres. Y el único que nos puede libertar es el Hijo. En este tiempo de pandemia, en todo este año que hemos estado, muchas veces hemos tenido que estar encerrados en nuestras casas. Hay algunos que no pueden salir, algunos que salen por motivos de trabajo, pero como que se siente ese de la falta de libertad de poder hacer lo que uno quisiera. Pero la libertad no se trata de hacer lo que uno quiere, sino que la libertad que nosotros conocemos es que conocemos la verdad, y la verdad a nosotros nos hace libres. Y el único que nos puede liberar de toda atadura que el diablo nos puede hacer es el Hijo. Así que hermanos, anímense en este tiempo, no pierdan la paciencia,
sigan insistiendo en buscar al Señor, buscando su palabra, porque esa palabra es la que nos va a traer la libertad. Así que hermanos, les mando un gran abrazo, un saludo y bendiciones a todos. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yeah. Oh, nada podrá separarnos de su amor en Cristo. No hay ninguna condenación, me libertó. Él rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Él es digno de honor, mi Dios es grande. Digno de adoración. Oh yeah, wow. Y declaramos, proclamamos, ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor, me libertó. Él rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Oh, Señor, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Dilo con nosotros, mi Dios es grande, Él es digno de honor. Vamos, mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Señor, tú nos has hecho libres. Wow. Hola a todos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Les saludo con mucho cariño a todos ustedes y hoy día les quiero compartir acerca de un regalo que Dios me dio a mí y también a todos ustedes, que es su gracia. En 1 Corintios 15, el 10 y 11 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Esto lo decía Pablo refiriéndose al mismo como un mal apóstol previamente, pero dice que por la gracia de Dios que Él le regaló, Él pudo predicar y así muchos creyeron en Jesús. Lo invito, ¿cierto?, a que nosotros podamos ser un poco más humildes también y reconocer que no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios solamente, esta gracia que nos regala a todos nosotros y que transforma nuestras vidas. Y también nos lleva a predicar el Evangelio para que muchos crean en Jesús, que es nuestro ministerio, llevar el Evangelio a todas las personas. Así que juntos vayamos a adorar al Señor recordando que no es por nuestras fuerzas, sino que es por su gracia. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todos
todo el pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, que se oiga en los cielos, Señor, el sonido de nuestra adoración. Tu nombre, Cristo, adoramos, tu nombre, Cristo, reverenciamos esta mañana, Señor, que nuestros corazones se rindan ante ti, ante tu presencia, ante tu bondad y misericordia. Señor, inclinamos nuestros corazones ante ti, Señor, bendito sea tu nombre, bendita tu gracia, bendito tu poder para con nosotros, Señor, los que creemos, porque para nosotros tu evangelio es poder de Dios para salvación. Padre, ayúdanos y guárdanos en el poder de tu nombre y que nunca, Señor, falte la adoración, la expresión de favor y de gratitud en nuestra boca. En el nombre de Jesús, bendíganos. Amén y amén. Aleluya. Adoramos al Señor juntos como un cuerpo en una misma fe y en un mismo sentir. Y adoramos también al Señor trayendo la ofrenda, apartando la ofrenda para Él. De lo recibido de tu mano, Señor, te damos y en eso nos alegramos en poder también dar y participar en la obra del Señor. Así que aparta ahí la ofrenda como cada primer día de la semana y vamos a orar. Vamos a levantar la oración dedicando la ofrenda delante del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias también por el privilegio que tenemos, por la gracia que tenemos de traer delante de ti, Señor, de lo que tú nos has dado. Señor, traemos la ofrenda con alegría, con gratitud, Señor, sabiendo que tú eres el proveedor de todas las cosas, Señor, confiando solo en ti, Señor, y participando también con nuestros bienes de tu reino. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos alegramos, nos gozamos en participar del culto al Señor. Y con alegría también participamos de su palabra, del consejo de Dios en la Escritura. Así que con mucha atención dedica este tiempo a oír la palabra, a oír la voz del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo está activo en los corazones de los creyentes cuando la palabra es predicada. Así que no pienses que tienes un rol pasivo al oír la palabra, sino que mientras tú oyes la palabra, el Espíritu Santo está haciendo algo en tu corazón, está trayendo específicamente a tu vida, a tus circunstancias, aplicando la palabra en tu corazón, guiándote por esa palabra, alumbrándote por esa palabra, inspirándote. Así que pon mucha atención, quita toda distracción esta mañana y que tu corazón pueda estar atento a lo que el Espíritu Santo te va a decir esta mañana. Y estamos este domingo terminando ya el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. En 2 semanas más completamos completamente el Evangelio de Marcos. Próxima semana vamos a estar con el capítulo 15 y la siguiente con el capítulo 16. Y en febrero entonces completamos todo el Evangelio de Marcos, un evangelio que nos ha acompañado desde marzo del año pasado, ¿verdad? En exactamente un año vamos a tener haber completado todo el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer ahora en la mañana el capítulo 14 del 26 al 31, aunque vamos a estar hablando de todo lo que es el arresto de Jesús del 26 hasta el final del capítulo. Pero solo vamos a leer del 26 al 31 para comenzar el mensaje de esta mañana. Marcos capítulo 14, del 26 al 31. Todos juntos leamos con todo el corazón en voz alta, que se escuche ahí tu propia voz. Y dice como sigue. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche,
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esto es como parte de la introducción a lo que va a ser el arresto de Jesús. Y este capítulo 14 nos relata cuando arrestan a Cristo, pero siempre el foco está centrado, fíjense, en sus discípulos y en lo que ocurre con ellos cuando ocurre este arresto. Y vemos aquí en este pasaje que leímos un contraste muy grande entre lo que vamos a llamar una dependencia en la carne que tiene Pedro junto con los demás discípulos. Pedro al parecer arrastra a los demás discípulos a asegurarle algo a Jesús, algo que no van a cumplir, se atreven a contradecir a Cristo, ¿verdad? Confundiendo un poco su sentido de amor hacia Él. O sea, Jesús les está diciendo, ¿verdad?, que lo que va a ocurrir esa noche, les está diciendo, mira, me van a arrestar y todos ustedes van a huir, van a arrancar porque está escrito. Fíjense, Él les dice, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Él está diciendo, esto está profetizado, lo que va a ocurrir esta noche ya los profetas lo anunciaron. Pero los discípulos al parecer aún no tienen conciencia de que la palabra de Jesús es la verdad completa. Lo que pasa es que la palabra estaba anunciando que ellos iban a escapar y Pedro se atreve a contradecir la palabra de Jesús diciendo, Jesús, esto no va a ocurrir, lo que tú estás diciendo no va a pasar porque yo voy hasta la muerte contigo, porque yo no me voy a escapar, no voy a huir, sino que yo voy a estar contigo hasta el final. Así que quizá esta palabra se cumpla con otros, pero conmigo no. Y obviamente cuando Pedro dice eso y se envalentona, todos los demás le siguen el juego a Pedro y todos dicen lo mismo, sí, Señor, vamos a estar contigo hasta el final. Y ahí Jesús, como para decirle que esto es verdad y que esto va a ser así, le dice Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. De que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. O sea, Pedro va a ser más rápido en negarlo que el gallo cantando. Entonces Pedro no puede creer lo que está escuchando de su maestro. Dice, no puedo creer cuán poca confianza tienes en mí. Pero Pedro confiaba mucho en su propia valentía, en su propio desempeño. Y este es el mensaje principal que el Evangelio de Marcos quiere darnos aquí. Contrastar cómo Pedro confiaba tanto en sí mismo y tanto en su carne, y contrastándolo con Cristo, que confía y tiene una dependencia total en Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar esta confianza que Pedro que tiene en su propio desempeño y cómo fracasa rotundamente. En comparación, vamos a ver en segundo lugar en cómo Cristo confía en el Padre, en cómo Él se entrega en una confianza plena en Dios y nos da también el secreto para mantenernos confiando en Dios, para mantenernos confiando completamente en Dios y no confiar en nosotros mismos. La confianza en la carne es algo terrible y toda la Biblia apunta a que no confiemos en la carne. Fíjate en esto, la Biblia no es un libro de héroes humanos. Si uno abre la Biblia y el primer ser humano que aparece ahí es Adán, y uno ve que Adán inmediatamente fracasa, y luego sigue con la historia de todos los personajes que aparecen en la Biblia, y uno ve que vez tras vez estos personajes fallan, tienen debilidades, aún los más altos caen, y aún los más fuertes tienen muchas debilidades y fallan. Entonces, la Biblia no es un libro de héroes humanos. La Biblia nos muestra un solo héroe, nos muestra una serie de hombres imperfectos hasta que llega
el hombre perfecto, hasta que llega el hombre que no viene de la descendencia de Adán, sino que es nacido de Dios. Aquel que la Biblia llama el varón perfecto, el hombre sin tacha, el hombre sin pecado. Todos los hombres están contaminados con el pecado, con la rebelión. Todos los hombres están contaminados con la separación de Dios, con la condenación y la muerte. Sin embargo, la Biblia hace todo un recorrido. Ya la ley da testimonio del ser humano pecador y su diagnóstico es: no hay justo ni aun uno, hasta que llega el hombre perfecto, el protagonista de la Biblia, el único verdadero héroe de toda la Escritura. Es Cristo el Señor. Todos los demás hombres son falibles y la Biblia es muy cruda en mostrarnos sus fallas, en mostrarnos su maldad, ¿verdad?, que está dentro del corazón de cada uno de ellos. Entonces la Biblia no anima a que nosotros confiemos en nuestro propio desempeño y nos apoyemos en nuestra propia virtud. La Biblia está diciendo: no te apoyes en tu propia virtud, no te apoyes en tu propia prudencia, porque tu virtud se va a quebrar, se va a desmoronar. No te apoyes en tu propia justicia, porque tu justicia ante los ojos de Dios es un paño inmundo. Toda la Escritura está diciendo: no te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en tu propia justicia, apóyate en Dios. La Escritura te está diciendo: tú eres muy débil, Dios es fuerte, apóyate en Él, confía en Él, depende de Él. Ese es el mensaje de toda la Escritura continuamente. La negación de esta verdad fundamental de que todos nosotros somos pecadores es el origen de todo pecado. Y si tú piensas bien, cada vez que tú has fallado, cada vez que has pecado, cada vez que en tu vida de fe has tropezado, siempre ha comenzado porque has confiado en tu propia prudencia. Todo pecado comienza con una sensación de: esto yo lo puedo manejar, de esto yo lo puedo... Siempre, todo pecado parte con un yo puedo, con un yo lo puedo hacer. Y por eso en la Escritura el apóstol Pablo siempre, cuando da testimonio y da consejos acerca de cómo manejar el pecado, el apóstol Pablo simplemente dice: huye. Ya, huir, o sea, no intentes negociar, no intentes tú con tus fuerzas pelear contra el poder del pecado, porque vas a fracasar. Huye. Y este huir, ¿verdad?, no es a cualquier lugar. Huye a la dependencia de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huye, ¿verdad? Ese huir no es a cualquier parte, es huir a la dependencia de Cristo, es huir a los términos del nuevo pacto, es huir a la fortaleza que hay en Cristo, en su gracia y en su amor. Ahí nos cobijamos y ahí somos fortalecidos por su gracia dependiendo de Él. La ley es el pacto donde... la fidelidad a ese pacto depende de nuestras fuerzas, y en la ley ninguno fue justificado porque el hombre no tiene fuerzas para sostener el pacto. Por eso la Escritura dice que el pacto de la ley fue débil por la carne, es decir, el pacto se intentó apoyar en la justicia humana y se desmoronó. El nuevo pacto, sin embargo, no se basa en la justicia humana, no depende de la justicia humana, no depende de nuestra moralidad, de nuestra bondad, ni de nuestra justicia. Depende solamente de la obra de Cristo, depende de su mérito y de lo que Él hizo por nosotros. Por tanto, el nuevo pacto es firme para todos nosotros. El nuevo pacto es muy estable, depende de Cristo y se mantiene gracias al poder y la obra de Cristo. Tiene el poder, dice el autor de Hebreos, de una vida indestructible. Tiene el poder de Dios. Entonces, confiar en la carne es estar bajo la ley. Y nosotros, lamentablemente, tenemos la tendencia, cuando no estamos continuamente poniendo atención al Evangelio, tenemos la tendencia de volver a la ley, de volver a confiar en nuestra carne y de volver, obviamente, a fallar y a caer. La confianza en la carne es garantía de tropiezo, es garantía de caída. Aquel que comienza a confiar en su propia justicia y en su capacidad para mantener su santidad es el que está próximo a caer.
es el que uno puede firmar su caída, porque siempre esta sensación de poder manejarlo nos lleva completamente a la destrucción. Fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 3 y 4. Vamos a leer este pasaje y Pablo está hablando de todos los que pertenecemos al nuevo pacto. Y está diciendo lo siguiente. Vamos a leer ahí Filipenses capítulo 3, el 3 y el 4. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando de los del nuevo pacto en comparación con los del antiguo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pon atención aquí, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión. Pablo está hablando a los filipenses, ¿verdad? Porque ellos estaban siendo menospreciados por los fariseos, por aquellos que se circuncidaban y estaban obligándolos a circuncidarse también. Pablo les dice a los del nuevo pacto, tranquilos porque nosotros somos los de la circuncisión. Nosotros, no ellos que se circuncidan físicamente, sino nosotros los que en espíritu estamos circuncidados, los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne. O sea, nosotros no tenemos confianza en ritos carnales, no tenemos puesta la confianza en una circuncisión material, ni en fiestas, ni en ritos, ni en ninguna cosa humana. No tenemos confianza en la carne. Amado, el nuevo pacto nos llama a no tener confianza en la carne. No tengas confianza de tu propio mérito, de tu propia justicia, de ritos que puedas hacer, de sacrificios que puedas entregar, ni de ninguna cosa que tú hagas en este mundo. Eso no es confiable delante de Dios. Nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne. Y luego fíjate, el apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y luego Pablo pasa a dar todo su currículum, un currículum impresionante delante de Dios, espiritual, ¿verdad? Fariseo de fariseos, ¿verdad? De un buen linaje de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, es decir, cumplía todos los requisitos según la ley que podían hacer que Pablo quizá pudiera confiar en la carne, pudiera confiar en su obra humana, para presentarse delante de Dios y que Dios lo aceptara por ese impresionante currículum que él tenía. Sin embargo, Pablo dice, todo eso, cuando conocí el nuevo pacto, cuando conocí la salvación en la sangre de Cristo, todo eso lo estimé como basura. Es basura comparado con la justicia de Cristo. Y ahora Pablo se apoyaba solo en Cristo, dependía de Cristo, dependía en su salvación solamente de Cristo y de nada de este mundo. No tenía confianza en la carne. De la misma manera, tú, amado, no tengas confianza en tu carne. No pienses que estás en mejor posición delante de Dios porque hiciste esto o aquello, o porque tienes un currículum espiritual, o porque tienes algo en esta vida que puede darte algún estatus delante de Dios. No pienses que tienes en ti mismo la sabiduría necesaria para mantenerte sin caída, que tienes la prudencia necesaria para no pecar, porque eso te va a llevar a la destrucción. Confía en todo momento de la gracia de Cristo, del poder de Dios. Dile, Señor, dame tu poder, porque sin tu poder yo voy a la destrucción. Sin tu poder, si tú no me sostienes, yo no puedo sostener mi vida espiritual, ¿verdad? Con las fuerzas carnales. Eso es imposible, dependemos de Dios completamente, y esto es lo que Pedro aún no entendía. Por tanto, Pedro se atreve a contradecir a Jesús para defenderse él mismo, para decir, Señor, yo te aseguro que yo no te dejaré, y fracasa terriblemente. Entonces, este fracaso de Pedro, que confía en la carne, que hasta ese momento se mantiene confiando en su propia capacidad de no pecar, en su propia capacidad de mantenerse valiente delante del Señor, vemos que después fracasa. Y en el capítulo 21 de Juan vemos que cuando Jesús restaura a Pedro, Pedro ya no tiene la misma actitud y Pedro ya no confía en su carne. Incluso cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas?, Pedro ni siquiera se atreve a decirle, sí, Señor, te amo. Él le dice, Señor, te quiero.
¿verdad? No, vemos a un Pedro muy prudente, no teniendo confianza en su propia carne, y ahí ya se encuentra preparado. Entonces Jesús le dice: ve y apacienta mis ovejas. Esta confianza carnal de Pedro se contrasta muy fuerte en este pasaje con la confianza que tiene Cristo en su Padre. Y vamos a leer el verso 32 de este capítulo 14 de Marcos para ver el método de Jesús, ¿verdad? El método de Pedro fue confiar en su carne. Él le dijo: Señor, yo te aseguro que yo voy contigo hasta la muerte. Yo te aseguro que yo no te voy a dejar. Estaba confiando en su desempeño. Ahora vemos lo que Jesús hace cuando se encuentra en Getsemaní y está próximo a la prueba. Fíjense lo que dice 14:32 de Marcos. Dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Fíjate lo que Jesús hace cuando sabe que se va a enfrentar a la prueba. El método de Jesús no es confiar en su propio desempeño, no es confiar en su propia capacidad de soportar la tentación. Él dice: quédense aquí entre tanto que yo oro. La oración es el fin de nuestra confianza en la carne. La oración es el término de nuestra confianza en nosotros mismos. La oración, y por eso hay la figura, ¿verdad?, más que se nos viene a la mente con la oración, es inclinarnos. Cuando oramos, nos inclinamos delante de alguien que tiene mayor poder que nosotros para reconocer ese poder y para apelar a ese poder. La oración es cuando se acaban nuestros recursos, cuando yo entiendo que no tengo los recursos necesarios y apelo a un recurso superior, apelo al poder de Dios. La oración es el reconocimiento de que no tengo la suficiente fuerza, de que no tengo el suficiente poder. Es decir, la oración es la desconfianza en la carne. Aquel que desconfía en la carne por naturaleza practica la oración, porque al verse sin recursos para enfrentar los desafíos que tiene, no tiene otra opción, no tiene otra salida que arrodillarse y depender de las fuerzas de Dios, pedir las fuerzas de Dios. Y es lo que Jesús hizo en Getsemaní. Jesús llevó a sus discípulos a Getsemaní y les dijo, llamó a 3 que lo ayudaran a orar. Puso a esos 3 discípulos aquí: acompáñenme, velen conmigo, dijo, en la oración. Y Jesús, dice, se fue como a un tiro de piedra y ahí oraba. Jesús estuvo orando esos minutos previos al arresto, oró intensamente, y la Escritura en otro pasaje nos dice que su oración era tan intensa que empezaron a salir, ¿verdad?, de su frente el sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Era una oración agónica, una oración diciéndole: Señor, por favor, estoy contrariado, ¿verdad? Jesús dice: es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba buscando en su Padre el poder necesario para poder pasar y para poder ir a la cruz. El Señor buscó en la oración el poder necesario, dándonos a nosotros ejemplo de que no en nuestra carne, ¿verdad?, en nosotros mismos no está el poder necesario para enfrentar la vida, para enfrentar las circunstancias que han de venir y para enfrentarnos a los desafíos que el reino de Dios nos va a poner delante. Necesitamos las fuerzas, el poder de Dios, y para eso oramos para llenarnos de ese poder, de la inspiración, de la gracia de Dios, y no depender de nuestras propias fuerzas. La oración termina con la confianza en la carne. Y aquí hay algunos aspectos importantes con respecto a la oración, porque muchas veces se ha visto la oración o se ha enseñado la oración solo como una obligación religiosa, como una obligación moral. Y cuando uno toma la oración como una obligación religiosa, la oración termina produciendo el efecto contrario al que buscamos. Cuando un creyente toma la oración como una práctica, solo como una disciplina de su religión, esa oración va a terminar produciendo orgullo en su corazón. Y él va a decir:
yo oro más que otros, yo siempre me dedico a la oración, y ese orgullo que va a inflar su pecho por el hecho de que él ora va a producir aún más confianza en sí mismo y lo va a llevar aún más a la destrucción y al fracaso. La oración tomada como una obligación religiosa va a destruir al que la practica. ¿Por qué? Porque el creyente va a pensar que por el hecho de orar tiene más mérito delante de Dios y va a volver a la confianza en la carne una vez más, va a volver a caer en la ley y va a volver a fracasar de nuevo, a sucumbir delante de la tentación. Pero nosotros, mis amados, la gracia de la oración es que mediante la oración dejamos de confiar en la carne, dejamos de pensar que tenemos bondad propia, sino que apelamos a la bondad de Dios. Mientras más oramos, más conscientes debemos ser de nuestra debilidad y más conscientes del poder de Dios. Por lo tanto, una persona que ora mucho va a ser una persona que habla mucho de Jesús, que se enfoca en Cristo, que tiene claridad con respecto a su sacrificio, a su sangre, que tiene inspiración con respecto a Él. Ha mirado mucho a Cristo. Pero una persona que ora mal, una persona que ora y tiene la oración como una obligación religiosa, esa persona va a hablar solo de sí mismo. Va a hablar de cuánto ora, de las veces que le ha tocado orar, de su sacrificio en la oración. Va a hablar de sí mismo todo el tiempo. No está mirando a Jesús, está mirando cuán grandiosa es su propia obra espiritual. Y eso lo va a llevar a confiar en sí mismo y a sucumbir ante la tentación. Esas personas no van a tener el poder necesario para enfrentar las situaciones que vengan, aunque tengan una plena seguridad en que van a vencer, tal como Pedro la tenía. Pedro tenía plena certeza y hasta le dijo al Señor: Señor, yo contigo voy hasta la muerte, yo no te negaré. Y cuando vino la tentación real, lo negó miserablemente, cayendo. No sigamos el ejemplo de ese Pedro que tenía confianza en la carne. Sigamos el ejemplo de Cristo, que solamente dijo: si no tengo tu fuerza, Señor, yo voy a fallar. Por tanto, ahora me inclino, Señor, y yo clamo por tu poder. Clamo, Señor, para que tú me concedas tu poder, me des tu fuerza. Necesito, Señor, de tu inspiración. Y eso nos va a llevar a la victoria. La oración tampoco es un castigo por el pecado. Muchos han considerado la oración como una penitencia, como un castigo. Muchos venimos de un trasfondo católico donde la penitencia es un sacramento, ir a confesarse, y generalmente cuando uno se iba a confesar le daban como penitencia oración, ¿verdad? Tiene que hacer oración como penitencia. Entonces se ve como la oración como un castigo cuando he hecho algo malo. Mi amado, la oración no sirve para cubrir el pecado. El pecado se cubre por la obra de Cristo y por su sangre, su gracia, ¿verdad? Su perdón cubre nuestro pecado. La oración no es una herramienta para nuestro perdón. La oración es para acudir a Dios y tomar de Él, tomar de su gracia y de su bendición. No lo uses ni como disciplina religiosa y no lo uses tampoco como un castigo cuando has fallado. Solamente la oración es en todo tiempo, se practica en todo tiempo, es nuestro mayor beneficio, es nuestro mayor privilegio. Orar nos concede la fortaleza de Dios para vivir esta vida, una vida que no confiamos en la carne, sino que confiamos en Dios nuestro Señor y nuestro Redentor. La oración debe fluir naturalmente en nosotros como cuando no estamos confiando en la carne. Si tú tienes problemas con la oración y dices: es que me cuestan los tiempos de oración, es que se me olvida, es que no tengo el tiempo necesario, examínate esta mañana. Examínate, porque quizás, y es muy probable, que estés confiando demasiado en tu propia fuerza, que estés confiando mucho en ti mismo y vas a caer en el ejemplo de Pedro. Admite, ¿verdad?, delante del Señor y dile: Señor, yo no tengo las fuerzas necesarias. Señor, no tengo la inspiración necesaria, dependo de ti, necesito de ti. Eso va a hacer que cada vez que te levantes, tu primera inspiración sea decirle: Señor, dame la fuerza, Señor, dame el poder para enfrentar este día. Señor, concédeme fortaleza, paz en el corazón,
porque si tú no me entregas tu paz, Señor, entonces yo caigo, entonces yo voy a fracasar. Necesito de ti, necesito de tu fuerza. Dependamos solamente del poder de Dios para vivir esta vida que tenemos delante. Entonces vamos a ver ahora en el tercer punto cómo podemos mantenernos confiando en Dios y no confiando en la carne. Y también Jesús aquí nos da la respuesta. Nos dice cómo podemos mantenernos confiando en Dios continuamente. Porque como les dije antes, tenemos la tendencia a olvidarnos y a volver a la confianza en la carne constantemente. Necesitamos mantenernos en el nuevo pacto, mantenernos firmes en la palabra de Cristo y no deslizarnos. Y para eso, como dice Hebreos, es necesario prestar más atención a la palabra que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El verso 38 del capítulo 14 de Marcos, y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate aquí el secreto y cómo Jesús explica esta situación. Jesús dice, nos da primero la solución: velen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación, para que no entren en tentación, para que no sean destruidos por la tentación. Necesitan velar y orar. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué se produce esta situación? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, no confíen en su carne porque es débil. Jesús lo dijo, por eso luego Pablo dice, nosotros somos los que en el espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne, porque Jesús nos enseñó, la carne es débil, la carne no es confiable para apoyarnos en ella, la carne no es confiable para permitirnos una vida, ¿verdad?, de victoria delante del Señor, ¿verdad? La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este es el conflicto que Pablo desarrolla después en la epístola a los Gálatas capítulo 5, ¿verdad? El espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Jesús dice, el espíritu está dispuesto a hacer la obra de Dios, está dispuesto a entregarse, pero la carne sufre de mucha debilidad y necesitamos la oración para no depender de la carne, sino depender de Cristo, sino que confiar en Cristo continuamente. Y esto significa, ¿qué significa velar? Velar literalmente significa estar despiertos, estar atentos. Pero no es estar atentos a cualquier cosa, es estar atentos a Jesús. O sea, estar pendientes de Cristo, es estar continuamente poniendo atención a sus palabras, profundizando en sus palabras, meditando en sus palabras. Algo que hoy día se hace muy poco es meditar. Necesitamos mayor tiempo de meditación en las palabras de Jesús, en lo que Jesús nos dijo, en lo que Él hizo por nosotros. Centrar nuestra vida en Cristo continuamente. Eso es estar velando en la verdad del Evangelio, orando, no porque no tenemos recursos y confiamos en la obra de Cristo. Entonces hoy día hay muchos creyentes que tienen un ciertos síntomas y se sienten lejos de Dios, se sienten alejados de Dios porque han puesto su confianza en la carne. Me he encontrado con muchos creyentes que uno les pregunta, ¿y cómo está tu vida de fe? Y ellos dicen, no, estoy lejos de Dios, estoy lejos del Señor. Y ellos piensan que el Señor se ha alejado de ellos. Eso es una mentira, el Señor no se aleja de nosotros, Él está cercano, Él siempre está cercano. Y cuando le hemos confesado como el Señor, Él nos ha adoptado como sus hijos. Y aunque nosotros nos apartemos, Él va en nuestra búsqueda, Él siempre es un Dios cercano. Pero muchas veces nosotros dejamos de sentirlo, o los creyentes en general pierden esa sensación de pasión que tenían por Dios, ya no sienten ese mismo fuego en su corazón por servirlo, andan desanimados y viven una vida quejándose continuamente de su vida espiritual. Si tú eres uno de esos creyentes, o si estás en la condición o entrando en una condición de ya no sentir a Dios, ya no sentir su presencia, ya sentirte como que estás lejos de Dios, como que Él se olvidó de ti, entonces necesitas velar. ¿Y cómo se hace esto? Hay
hay un consejo muy importante que debes seguir en este punto. Cuando dejes de sentir la presencia del Señor, cuando pierdas ese fuego, esa pasión por Dios que antes te sustentaba o que antes experimentaste, quizá necesitas dejar, en primer lugar, necesitas dejar de quejarte de tu situación. Deja de quejarte de tu condición espiritual. Deja de decirle a otros lo mal que estás y lo mal que te sientes, porque eso va a hacer que solo te centres en ti mismo y no vas a velar en Cristo. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas volver a hablar de Cristo. Necesitas volver a que tu boca comience a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debes hacer que tu boca vuelva a llenarse de Cristo una vez más. Fíjate, hay un misterio profundo y glorioso ahí en el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro precioso. Quizá ya más adelante pronto haremos un estudio completo del libro del Cantar de los Cantares. El libro de Cantares nos muestra el amor profundo que hay entre Salomón, que son los protagonistas del libro, Salomón y la Sulamita. Y en el capítulo 5 del Cantar de los Cantares lleva por título en la Reina Valera la angustia de la separación. Y se ve como el amado, ¿verdad?, es separado de la Sulamita y la Sulamita sufre mucho porque ve que su amado no está con ella. Y sufre y va y dice que mientras ella se centra en su propia desesperación por no tener a su amado, es golpeada por los guardias de la ciudad, sufre un montón de circunstancias terribles. Y es así como muchos cristianos hoy están viviendo su vida, sufriendo, quejándose continuamente de que ya no están cerca de Dios, de que se les fue el amado, ¿verdad?, de que su vida espiritual está por los suelos y están en una situación terrible. Entonces están en esta misma condición de la Sulamita, quejándose de que el amado ya no está y no sabe dónde está, y le dice a las doncellas de Jerusalén: por favor, si han visto a mi amado, díganme dónde está, porque estoy enferma de amores, dice. Y en esa condición, al final del capítulo 5, las doncellas le preguntan a la Sulamita y le dicen: ¿y qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué de particular tiene a este que tú andas buscando? Y producen que la Sulamita comience a describir a su amado. Es decir, la pregunta de las mujeres hace que ella vuelva a que en su boca se llene de la descripción de su amado. Y es lo que debes hacer si ya no sientes la presencia de Dios. Si piensas que estás lejos de Dios, si has confiado en la carne y te has enfriado en el Evangelio, es lo que tienes que hacer. Júntate con alguien y empieza a hablar de Cristo. Comienza a llenar tu boca de quién es Jesús, de sus maravillas. Y en la descripción del capítulo 5 de Cantares es espectacular. La Sulamita empieza a describir a su amado y dice: mi amado es así, mi amado es así. Describe en primer lugar su tez, luego describe su cabello, describe sus mejillas, sus labios, sus ojos, describe sus manos, describe su cuerpo, sus piernas, lo describe completamente, y mientras lo describe se ve como el fuego se enciende en su interior, y no solo en su interior, sino que en las que la escuchan, y las que están escuchando después de oír esta descripción, ellas dicen: ¿dónde está tu amado? Que lo buscaremos contigo. Es decir, te ayudaremos a buscarlo, estaremos contigo en esta búsqueda. Y ella inmediatamente dice: mi amado fue a tal lugar, ahí se encuentra. Otra vez sabe dónde está. Y en los capítulos siguientes se ve el encuentro de la Sulamita con su amado, y ahí se incendia el libro, ¿verdad?, en pasión, en amor, en dichos de dulzura, ¿verdad?, y de amor uno con el otro. Se encontró la Sulamita nuevamente con su amado. Es tiempo de que vuelvas a encontrarte con tu amado, porque tu amado no se ha ido lejos, no se ha ido de viaje, no se ha ido a otro lugar, permanece ahí tan cerca como siempre ha estado. El problema es que nuestra carne es débil, hemos confiado en la carne y nosotros hemos perdido el sentido, hemos perdido esa sensación, esa emoción que teníamos por Cristo. Pero ahora es necesario volver a hablar de Él. Vuelve a llenar tu boca de Cristo. Describe a Cristo. Júntate con alguien que se interese por Jesús y habla con Él acerca de tu Señor. Y dile: mi Señor es así, mi Señor es así. Eso es lo que Él hizo por mí.
júntate con alguien, lean una porción de la Escritura donde Jesús hace algo y fíjense ahí y digan, mira lo que hizo el Señor, fíjate lo que le dijo. Cuán maravilloso es mi amado. Y cuando hables de Cristo y ya no te quejes de tu condición, sino que ahora hables de Jesús, vas a ver el fuego nuevamente inflamarse en tu corazón. Vas a ver esa llama de pasión por Cristo que vuelve a encenderse una vez más y va a encender a todo aquel que te oiga. Ese es mi amado. Tal es mi amado, tal es Cristo el Señor. Él es hermoso, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. Sus palabras de gracia son mi deleite. Sus palabras de gracia son mi vida abundante. Habla de Cristo una y otra vez. Eso es velar. Eso es permanecer velando en el Evangelio. Es no hablar de otra cosa que no sea de Cristo, que sea tu tema principal, que sea tu principal conversación. Por eso debes reunirte constantemente con otros creyentes que amen hablar de Cristo, ¿verdad? Y evita las conversaciones vanas, aquellas que no te llevan a ninguna parte. Evita las quejas, evita las copuchas, los pelambres, evita toda aquella conversación que no te lleva a Cristo, que no te alimenta de Cristo. Evita toda otra conversación vana, evita toda otra palabra vacía que pueda salir de tu boca y de tu corazón, y llénate de Cristo. Comienza a describir a tu Señor, comienza a contarle a otros cuán magnífico es ese Cristo, cuán magnífico es el Señor, y vas a ver cómo nuevamente vas a estar en comunión íntimamente ligado a Cristo el Señor. No vas a tener ninguna gana de confiar en ti mismo nuevamente, sino que ahora vas a confiar en Dios para todo. Vas a confiar solo en Él. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a orar al Señor. Te invito a levantar la oración, que podamos orar con todo nuestro corazón diciéndole: Señor, no quiero seguir el ejemplo de Pedro. No quiero ser alguien que se jacte de sí mismo y que después esa jactancia se vea en el piso. Señor, no quiero sufrir como sufrió Pedro, Señor, que llorando con lágrimas enfrentó su fracaso. Y luego dice que él lloraba al pensar en su fracaso espiritual. Que nuestra arrogancia no nos lleve al fracaso, sino que vivamos la vida de fe dependiendo del Señor. Meditemos esta semana en qué significa depender de Él, en qué significa estar dependiendo de Cristo. Significa que Él está viviendo realmente mi vida, que si Él está sentado a la diestra en lugares celestiales, entonces yo estoy también juntamente con Él, que estamos viviendo la vida de Cristo, porque la Escritura dice: porque así como Él es, nosotros somos en este mundo. Dependemos de Él, tenemos plena dependencia de Cristo el Señor. Velemos y oremos para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Oremos al Señor y levantemos y pidamos fuerza para este año. Pidamos fortaleza, bendición y gracia. Pidamos su poder ilimitado para vivir la vida de fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a no confiar en nosotros mismos, Señor, y a no poner ninguna confianza en la carne. Señor, no confiamos, Señor, en méritos humanos, no confiamos en nada de lo que podamos hacer bajo el sol, porque bajo el sol todo es vanidad. Señor, confiamos en la obra meritoria de Cristo para nuestra salvación y redención. Confiamos en su sangre derramada y en su cuerpo partido, Señor, para nuestra justificación. Tú nos has dado bendición, vida eterna, y tú nos provees diariamente del poder necesario, de la fuerza. Tú nos provees, Señor, de todo cuanto necesitamos para vivir la vida de fe, Señor, para anunciar tu evangelio y para cumplir tu misión. Tú nos provees, Señor, continuamente. Permite que nuestra boca se llene de Cristo, que hablemos de ti una y otra vez en todo tiempo. Si nuestra fe ha flaqueado, Señor, si ya no sentimos la pasión
oración de antes, que nuestra boca se vuelva a llenar de Cristo, que volvamos a describir a nuestro amado y digamos así y así y así es Cristo. Volvamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Volvamos a decir cuán bello es Cristo, cuán hermoso es mi Señor. Volvamos a cantar alabanzas, volvamos, Señor, a dedicar palabras de bendición, fruto de labios que confiesan tu nombre continuamente, Señor, para que el fuego se encienda nuevamente en nosotros y podamos, Señor, saber, tener plena certeza de que tú estás en nosotros, que nos bendices, que nos guías, que nos diriges a toda verdad por tu Espíritu Santo. Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos a ti todo honor, toda gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres con tu gracia, cuán sublime es tu gracia, Señor. En la cruz, amor derramado. Cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres con tu
Señor, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, a ti que nos cubres de tu gracia, de tu preciosa gracia. Señor, estamos cubiertos, Señor, y te bendecimos. Señor, estamos gozosos, alegres, Señor, llenos de gratitud, inflamados, Señor, de un gozo inefable y glorioso. No importa las circunstancias presentes, no importa qué pasó, Señor, tú nos encontraste y ahora vivimos junto a ti, ahora vivimos en Cristo, habitamos en Cristo. Y tú habitas en nosotros por tu Espíritu. Padre, gracias porque nos cubres de gracia, de bendición cada día. Gracias, nuestro Dios. Te adoramos y te bendecimos. Que esta semana, mi amado, sea semana para llenar tu corazón, llenar tu boca de las abundantes riquezas de Cristo. Habla de tu Señor. Habla y no te calles. Que hablar de Cristo sea tu deleite, continuamente sea tu tema principal durante esta semana. No importa cuán grandes sean las noticias, que tu principal noticia siempre sea la buena nueva del Evangelio y Cristo el Señor, fortaleciéndonos cada día porque Él viene pronto. Él pronto se presentará y estaremos junto a Él por toda la eternidad. Cristo es el Señor, es el centro de nuestra vida, el centro de toda la creación. Es Cristo el Señor. Que tu boca se llene de Él, se llene de alabanzas a su nombre y que tu corazón vuelva a inflamarse por la pasión de Cristo Jesús. Vuelve a inflamarse por servir a Cristo, por servir a su iglesia y por bendecir a otros. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Recuerda, vela y ora. Esta semana, el día martes, nos encontramos en los cultos familiares, día viernes en la oración. El Señor te bendiga, te guarde, te llene de toda bendición y gracia. Comenzamos la semana de inscripciones también para Instituto Bíblico Berea. Así que ya tenemos arriba el enlace para que te inscribas. Coméntalo también con otros que estén interesados de estudiar la Biblia. Instituto 100% bíblico, 100% gratuito y 100% online. Así que dile a otros, coméntale a otros, comparte la noticia porque después del mes de marzo ya no habrá más inscripciones. Tenemos solo mes de febrero, lo que queda de febrero y marzo para inscribir. Luego ya se acaba y nadie va a poder entrar después de esa fecha. Entonces tenemos estos meses para inscripción a IBB. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Mándanos un mensaje, cualquier consulta que tengas, cualquier necesidad que tengas. Mándanos un mensaje por interno y nos estaremos contactando contigo. Señor te bendiga y te guarde. Y desde aquí oramos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vamos cantando al Señor con alegría. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mis fuerzas tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, yo lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, yo lo encuentro
Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estar lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, yo lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estar lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estar lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca estar lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó.